y a nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de los libros Blas Valera, primer cronista, poeta y lingüista peruano, y El monje de Praga. Agradecemos que nos acompañen en esta presentación, que estará a cargo de Marco Antonio Panduro y de Marco Marcos. Sin más que agregar, les recibimos con un caluroso aplauso y empezamos con la presentación. Buenas noches. Bueno, hoy día está programado dos presentaciones, pero bueno, vamos a comenzar con Marco Marcos, justamente sobre este libro de cuentos, El monje de Praga. Honestamente no sé si merezca la pena, en el sentido de que presentar a Marco Marcos sería casi un ritual innecesario. De todas formas, bueno, vamos a saber nuevamente que Marco Marcos Carrera es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, además está decir poeta, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú, 29 libros de poesía, poesía junta, poemas completos y castillos en el aire. Además es autor de los libros de cuentos El monje de Praga, que justamente con gran acierto Tierra Nueva ha reeditado, y también Defensa India del Rey. Bueno, libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, inglés, chino, holandés, griego, francés, italiano, portugués. Y como se sabe, también es miembro correspondiente de las Academias de la Lengua de España, Chile, Panamá, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana. Doctor honoris causa de las universidades de Tumbes, Nacional de Piura, Nacional de la Amazonía, Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, y privada de Piura. Bueno, ¿yo qué tendría que decir como lector sobre este libro de cuentos que quizás algunos de los presentes ya lo conocen y que tenemos nuevamente para aquí en nuestras manos en una nueva edición? 7 cuentos, Hebras de un tapiz, Séneca en su víspera, Encuentro de venados, El monje de Praga, La muerte del senador Amunátegui, Verapán, El bandido de la India, Adelaida Berenice. Esos son los 7 cuentos que componen el libro de cuentos El monje de Praga. He tomado algunas anotaciones. El libro, bueno, hoy día lo he estado hojeando con gran placer. Y hay una frase que me gustaría iniciar sobre el desvarío laborioso y empobrecedor. Esta frase clásica de Borges en referencia a la novela. Es evidente que ahí podríamos entrar en una amplísima discusión sobre tal. Sin embargo, en este caso lo citamos por una cuestión de telegrafía, de concisión, de limpidez en el estilo. Y en ese sentido, estaba comentando hacía unos instantes sobre la sensación uno como lector de tener nada más la premura de los nuevos autores, de los escritores jóvenes, de los cuentistas bisoños. Ignoro si sea escuela, que sea vieja escuela, ignoro si sea esa tradición clásica con la que Marco Marcos se ha formado. De manera que en este caso no se hace extrañar en los cuentos la prosa limpia y límpida, clásica, sobria, medida y armoniosa. Y en este sentido también hay una frase de Georges Moulin que sostiene que la literatura hace más que muchos textos específicos de diferentes materias. Y cito esto porque, sobre todo por un cuento, el cuento Séneca en su víspera. Así como La montaña mágica hizo más en psicología y en relaciones sociales de Thomas Mann,
creo que este cuento, Séneca en su víspera, hace mucho más en su rol, no solo de insertación cultural, en este caso más bien de insertación histórica, contada de una manera ilustrativa, rápida, y bueno, con esas reminiscencias hacia el pasado de los tiempos de Nerón, de Lúcilo y evidentemente de Séneca. Por otro lado, quería comentar en una conversación hace poco entre Marco Martos, Ívico Rojas, Jorge Nájar, el editor Jaime Vázquez. Estábamos en Iquitos y en un determinado momento conversábamos sobre ese sentido de propiedad que se siente un poco en la Amazonía sobre el realismo mágico y García Márquez y toda esa escuela. Entonces Jaime de algún momento dice, pero ¿y qué hay de Piura? ¿Y qué hay de todos los pueblos y desiertos, de los pueblos desperdigados en los desiertos de la costa norte? Creo que asentimos el resto de los que estábamos en la mesa sobre eso. Y lo digo por tierra de Venados. Es otro de los cuentos ambientado en Piura, se siente algo de ello también, y también de alguna manera esa prolepsis de crónica de una muerte anunciada. Se sabe lo que va a suceder, sin embargo, bueno, tampoco ha sucedido hasta las últimas líneas, ¿no? Y bueno, el cuento que lleva el título del libro, El monje de Praga, en cierta manera vemos a un autor narrador que es el de la vida universitaria y su circuito académico. Es curioso la forma en que el lenguaje y los diálogos establecidos por los personajes, en este caso, no desentonan en ningún momento. Hay una armonía, como había mencionado anteriormente, una armonía de diálogos, pero también de descripciones narrativas. Hay una sobriedad. Evidentemente Marco Martos, quizás su principal rótulo es el de poeta, pero es evidente que el trabajo literario de años siempre está ligado a todas las expresiones literarias, como se dice en Borgesillo, que es un cuento, que es un poema, que es una poesía. Ciudades de otros tiempos. Es evidente que en los cuentos que se ambientan en lo urbano, no hay el celular, está el teléfono público, esto que te remonta de alguna manera hacia los años 80. Creo, además, que Hebras de un tapiz, cuento ambientado en Pakistán, en Punjab, para ser más específicos, de alguna manera tiene esta especie de viso, de característica de la crónica a reportaje. Parecería prácticamente una crónica muy sucinta y que con facilidad te lleva. Creo que uno de los méritos, una de las características del libro es que uno fácilmente se ambienta y se siente posado en Piura, como en la misma facilidad uno también puede estar en Pakistán o en la India, con el cuento Verakpan, el bandido de la India. Entonces hay un mundo en este que transita con facilidad y que se traslada con facilidad y agilidad al mismo tiempo. Por otro lado, la muerte del senador Amunátegui, y también Adelaida o Berenice. En todas estas características, le comentaba hace un momento de los 7 cuentos que componen, hay un nivel compacto de unidad, más allá de la dispersión geográfica, como hemos mencionado anteriormente, entre Pakistán, India, Piura, Lima, etc. Entonces, este tipo de narrativa, uno se pregunta qué hay de esa premura de los escritores actuales, de los escritores quizás más jóvenes, ¿no? Hay una sencilla expresión que se llama lectura placentera,
Y creo en este caso el monje de Praga te provee eso, una lectura placentera, una lectura edificante, con sobriedad, con armonía. Y bueno, en todo caso, quería también mencionar algo sobre a Marco Martos para iniciar su presentación, sobre esos influjos en la cuentística y específicamente en el monje de Praga. Siento por ratos que es un Borges, siento por ratos un halo que es un Borges por la economía de palabras y por las nulas digresiones. Entonces mi pregunta, como suerte de presentación a Marco Martos ya, sobre estos influjos en la cuentística del monje de Praga. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Cívico. A cada uno de ustedes los saludo cordialmente desde el fondo de mi corazón. Bueno, es verdad lo que ha dicho Marco Panduro, que mi interés principal en literatura ha sido y es la poesía. Pero yo creo que la poesía es la madre de los géneros, o la madre de la literatura. Creo que los narradores que no conocen de poesía, bueno, fatigan, porque consideran que la novela es un batiburrillo. Y hay páginas de páginas que francamente aburren. Entonces, yo soy lector de tranco largo, o sea, he leído casi todo Balzac, he leído pues a Proust, por mencionar a dos de los más grandes, que escriben muchas páginas, pero entretienen y no aburren, ¿no? Entonces me parece clave en eso, y eso es lo que yo aprecio en la narración, en los novelistas, por ejemplo. Pero creo que la poesía es prima hermana del cuento, o que son hermanos, y que la misma paciencia que uno pone para escribir un poema hay que ponerla para escribir un cuento, y es lo que yo he procurado hacer. Entonces, digamos que mis autores favoritos, vamos a decirlo, en el siglo XIX, por supuesto, en cuento, son Chekhov, Poe, Maupassant, esos tres grandes, ¿no? Y en el siglo XX, sin duda Borges, y otro que no se menciona en relación a mí, que es Rulfo. Rulfo lo aprecio grandemente, me parece un grande entre los grandes, ¿no? Es el maestro de maestros para mí en la literatura hispanoamericana, en sus relatos cortos, también en su novela, pero en sus relatos cortos me parecen simplemente una maravilla. Permíteme muy brevemente, antes de seguir con tu disertación, cito una frase que justamente me había llamado la atención en lo que acabas de comentar. El monje de Praga dice rápidamente: hay poetas jóvenes, pero la narrativa de formato mayor, no el cuento hermano de la poesía, es cuestión casi siempre de adultos maduros. Quien persiste en la poesía conserva en su actitud algo del hálito de los jóvenes, inclusive cuando expresa el dolor de un hombre adulto. Bueno, eso es lo que pienso, efectivamente, ¿no? Porque en este caso lo dice un personaje. Entonces, digamos, para hablar de literatura peruana, para mí los autores en cuento que me impresionan bastante, uno es Valderrama, otro, claro, es El Ribeiro, y otro, en realidad es uno de mis favoritos en general, es Brito Aiza, tanto en los cuentos como en los ensayos. Entonces, si a eso sumamos Borges, esas serían las influencias, ¿no? Esas serían las influencias, digamos, que están en un segundo plano, pero que yo los siento como propios. Uno se apodera y no necesita imitar, sino estar alimentado por esos escritores y por la realidad. Ahora, claro, yo he ido a muchos lugares y sobre todo ha sido mi estadía en Francia y mis viajes con frecuencia a España o a Francia, que me han dado ese deseo de hacer una literatura de cualquier parte. O sea, quisiera que mi literatura, incluyendo el cuento sobre Piura, que no sea costumbrista,
en el sentido de que se usaba esta palabra en el siglo XIX. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Voy a citar algo más. Hemos señalado como lectores también del monje de Praga. En el sentido más estricto, Vallejo era un profesional de la vida, alguien que ejerce distintos oficios para sobrevivir. Fue amanuense y periodista en Trujillo, profesor de aula, preceptor particular de niños en Lima y Acobamba, periodista otra vez en París. Pero si lo juzgamos de un modo más estricto, no puede decirse que vivía de lo que escribía. Monje de Praga. ¿Para dónde va? No, estoy citando algunas frases que me parecen sumamente resaltantes, digamos, donde en algún determinado momento la prosa se luce, como por ejemplo en el siguiente, que pertenece a Encuentro de Venados. Pasado el momento de duelo, se vino a saber que los Yarlequé fallecidos, justamente sobre el cuento de Piura, habían dejado a sus hijos algunas propiedades. Tenían parcelas en Bigote, Malacasí, en Serrán y 3 casas en Chulucanas. Los hijos eran 3, Tobías, Lucio y Teobaldo, y parecía natural que a cada uno le tocase una parcela y una casa de herencia. Pero el diablo se entrometió y a Teobaldo, que era el único agricultor, aconsejado por una muchacha de Castilla que estudiaba Derecho en Trujillo y que después fue su mujer, se le ocurrió, después de convencer a Lucio, que andaba medio en la luna, que era posible despojar de la herencia a Tobías, pues el mal de las piernas se le había subido a la cabeza, lo que era una reverencia mentira, por supuesto. A la justicia, con esto termino, a la justicia representan con una venda en los ojos, tal vez porque pocas veces se da cuenta de dónde está la verdad. Justamente sobre eso rescataba como lector, repito, la presencia de Piura, pero un Piura no costumbrista, un Piura más abierto que funciona con facilidad también el lector, es decir, se siente muy instalado cómodamente en Pakistán, en la India, como en Piura, así mismo como en un centro urbano que podría ser Lima, ¿no? Así es. Entonces yo he procurado, pues, digamos, respetar también algo teórico que dijeron los formalistas rusos, ¿no? Que la literatura es una frase discutible, pero es muy interesante. La literatura es fundamentalmente forma y se llena con contenidos. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa, por ejemplo, dice que la literatura empezó con los que contaban cuentos a la comunidad, dice verdad. Y está la gente va por el argumento, pero luego se encandila por la forma como cuenta. Entonces, para mí, literatura que no es formalmente aspirante, por lo menos a una cierta perfección, no es literatura. Entonces, quisiera que mis cuentos, los que escribí y los que pueda escribir, tengan siempre, digamos, ese cuidado formal muy estricto. Y bueno, los temas los más variados posibles, los menos pegados a una crónica, digamos, puntual de un niño que va al colegio todos los días, va y regresa. Bueno, aquí cito una frase de Juan Bosch, el gran escritor dominicano. Él dice: si estás contando las idas y vueltas de un niño a su colegio en bus, no estás escribiendo un cuento. Pero si el niño llega al colegio y en ese momento se está produciendo un incendio, has empezado un cuento. ¿Qué hacen con los niños? ¿Qué hacen con los profesores? Que vengan los bomberos, la policía. ¿Qué hacemos con los profesores? ¿Dónde guardamos a los niños que están en peligro? Etcétera. Puede empezarse un cuento. Un cuento siempre tiene que estar dirigido al futuro, es lo que dice Juan Bosch. Una pregunta, sé que estamos con los tiempos porque hay que dosificar y bueno, corresponde también a Íbico hablar. En este caso, ¿cuál sería la diferencia que encuentras tú como autor, evidentemente, entre Defensa India del Rey y El monje de Praga? Bueno, Defensa India del Rey es mi segundo libro de cuentos y, digamos, tiene otro tipo de experiencia. Incorpora por lo pronto el ajedrez, ¿no? En el centro hay una experiencia que fue real. Cuando yo tenía 16 años,
era, como lo fui después, un fanático del ajedrez. Un fanático, pero fanático de verdad. Estaba día y noche. Aquí tengo un compañero de ajedrez, García, más de uno, ¿no? Yo estaba día y noche en el club de ajedrez. El ajedrez me salvó de ser tifón, como lo eran mis compañeros de la universidad, muchos, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 16 años, hubo un torneo de ajedrez en Lima y vino Ludwig Pachmann, que era un gran maestro internacional. Y yo me atreví a hablarle a Ludwig Pachmann. Y entonces él me dijo que comenzáramos cuando terminaba la partida. Y todos los días lo acompañaba a su hotel. Y alguna vez fuimos al café, etc. Y el cuento narra la historia de Arlequine, ¿no? Entonces yo tengo cierta proclividad a escribir sobre ajedrez. Ahora he escrito 2 cuentos, ¿no? Pero el tiempo me va a ganar, ¿cierto? Y entonces yo me quedo aquí para que proceda la presentación del libro de ellos. Sí, bueno, de hecho que quedó cortísimo. Yo voy a cerrar esta parte con Marco, justamente con otra cita. Personalmente admiramos las construcciones narrativas, las frases memorables. Cierro con una frase de Séneca en su víspera. Nuestros dioses están ligados a los espacios. En cambio, el judaísmo es una religión de la historia del tiempo. El judaísmo es el compromiso de un pueblo con un Dios. Altamente ilustrativo. Yo sugiero, si queremos conocer historia, este cuento fácilmente se adapta para un lector bisoño, es decir, de la escuela, que pueda entender algo de la historia de una manera muy rápida, pero también muy bien contada de una manera sobria, sólida, y con ese basamento, ese cimiento de profundidad que los autores leídos y dedicados enteramente como Marcos lo pueden hacer. Muy bien. Vamos a cambiar ahora de autor. Blas Valera, Ívico Rojas. Bueno, vamos a tratar de ser sucintos. Hay 3 partes que dividen el libro de Blas Valera: tragedia y salvación, los jesuitas en los Andes, evangelios y segregación, y el humanismo de Valera. Habla de un fin de la anonimia, ¿ok? Y en la primera y en la segunda parte, bueno, la primera está contada de una manera tal, narrativa, que fácilmente, si uno tiene la oportunidad y las licencias de cortar y de eliminar las notas a pie de página, esta es una novela histórica. El primer capítulo goza de una narrativa y una fluidez que realmente uno se pregunta, esto fácilmente puede ser una novela. Pero bueno, evidentemente las notas a pie de página están para dar esa rigurosidad del trabajo que ha realizado Ívico Rojas. En este sentido, hay una serie de características que quizás no fueron el motivo principal de Ívico, a mi modo de ver. Es decir, la lingüística, el hecho de poner en relieve un personaje cuasi desconocido como Blas Valera, o en todo caso eclipsado por el Inca Garcilaso de la Vega. Pero hay una serie de partes, hablando justamente sobre el primer capítulo, hay un largo rodeo sobre cómo se inicia la vida de este jesuita, como llama Ívico, el primer cronista mestizo. Y es justamente la transformación de San Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, y que luego, instalada allá en Perú, jugará un rol preponderante en la vida de inicio de Blas Valera. En ese sentido, quería mencionar una frase que me parece muy interesante, y es justamente sobre
sobre algo que probablemente haya pasado desapercibido en el caso, que no es la primera intención a mi modo de ver, en el caso de Ibiko, sobre la disfuncionalidad social que puede ser leída incluso en este Perú del 2023. Dice la frase, las concubinas indígenas por lo general solo habían cumplido un rol pasivo, sumiso y de una ternura efímera y clandestina, sin una intervención directa, afectiva o material al lado de sus rudos dominadores, ni esposas ni amantes, sino simplemente siervas para la caricia o placer momentáneo. Y luego dice, así comenzó un nuevo poblamiento de los territorios andinos, hablamos de mancebas, con una estratificación social muy marcada entre españoles e indios tributarios. Los primeros concentraron todos los poderes y privilegios extendidos a sus descendientes, los criollos y mestizos, aunque durante el siglo XVI y buena parte del siguiente, en numerosos casos, estos fueron relegados. La población indígena fue reducida a simple fuerza de trabajo, explotada hasta el agotamiento en rudas jornadas impagas en la servidumbre, en los obrajes, en los campos agrícolas y en los socavones de las minas. Además del maltrato, la segregación implicaba el analfabetismo absoluto, prolongado por la República de los Criollos por más de 100 años. Esto ahondó por siglos el trauma de la derrota sangrienta, humillante y frustrante que todavía se percibe en los pueblos altoandinos. Y con esto termino. Muchos hijos de los españoles asimilarían el dolor remanente de los vencidos en el rezago materno y el llamado de Dios de los colonizadores en las escuelas y los templos. Vertientes sentimentales tan intensas a la vez tan discordantes. Por el amor a su madre se identificaron con la cultura indígena, en la que desde luego no era fácil incrustar las concepciones religiosas paternales. La nueva realidad política y la práctica social de la colonia los obligaba a vivir en un mundo cultural escindido. Esta es la génesis, de alguna manera, de Blas Valera sobre su situación de mestizaje, en el transitar, en tener un pie en el mundo español y el otro pie en el mundo andino. ¿Cuál de ellos era más afectivo? Pues es evidente, las páginas acá se entienden por la gran tarea que realizó para que se entienda que eran universos diferentes, como dice Flores Galindo, dos mundos radicalmente opuestos. Y este tránsito, este puente, justamente lo hace, nos quedan 10 minutos, nos avisan, justamente lo hace Blas Valera. En estos 10 minutos vamos a dejar a Ibiko Rojas hablar justamente sobre Blas Valera, primer cronista, poeta y lingüista peruano. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Tierra Nueva por haber editado mi libro. Es una aventura en el Perú, porque si comerciar o mercantilizar la poesía en nuestro país ahora es una aventura terrible, editar ensayos lo es más, ¿verdad? Los poetas todavía tienen lectores, los cuentistas también, los ensayistas no tenemos lectores, ¿verdad? Y esta es una comprobación dura, triste, ¿no? Pero que para mí es un desafío, ¿verdad? Porque el hecho de que la situación sea dura no implica resignación o conformismo. Seguiré batallando, seguiré escribiendo ensayos, porque es el género en el que yo me desenvuelvo con más solvencia, con más fluidez, con más comodidad. Envidio a los poetas, indudablemente, que tienen la gran capacidad sintética de decirnos grandes verdades en 4 palabras, en cada verso, ¿verdad? Bueno, eso solamente es genio de poetas, ¿no? Los que no somos poetas no tenemos esa gran capacidad de síntesis y bueno, nos queda como alternativa ser cuentistas, ¿no? O ser ensayistas.
Como no estoy alumbrado por ningún genio, me tuve que resignar con ser ensayista. Y este es un trabajo que hoy se presenta, pero que me ha costado 7 años de investigación. 7 años de investigación paciente para descubrir quién era Blas Valera. Lo descubrí en forma casual, leyendo a Garcilaso de la Vega, y claro, en muchas partes Garcilaso no lo cita, no lo menciona, cita sus ideas, repite sus ideas, pero no indica su nombre. De tal manera que en una primera lectura de los comentarios reales, Blas Valera pasa como un personaje citado así muy a la ligera. Pero cuando volví a leer a Garcilaso, porque mi intención inicial era escribir sobre el pensamiento lingüístico de Garcilaso, porque encontré mucha información sobre el quechua, y entonces cuando volví a leer los comentarios reales, me di cuenta que realmente el pensamiento que aparece en la crónica, el pensamiento lingüístico, no es de él. Todo el pensamiento, todas las ideas lingüísticas, en su mayoría, eran ideas extraídas del pensamiento de Blas Valera. Entonces descubrí realmente que el lingüista no era Garcilaso, sino Blas Valera. Y entonces me interesó mucho más, porque Garcilaso lo trata muy bien, con gran admiración, con gran respeto, ¿verdad? Entonces dije, si Garcilaso reconoce que el gran maestro es Blas Valera, pues entonces habrá que buscar todo lo que se pueda para descubrir quién fue Blas Valera. Y bueno, una primera comprobación fue que Blas Valera había nacido en Chachapoyas. Y como mi corazón está en la selva, dije, ese es mi personaje. Voy a dedicar todo el esfuerzo que pueda para descubrir quién es Blas Valera y para reivindicarlo. El trabajo ha sido arduo, como le digo, 7 años de investigación, de acopio de fuentes. Bueno, no he tenido límites para comprar libros porque me interesaba mucho descubrir realmente quién es. Creo que lo he logrado. Creo que después del libro de Sabine Highland, mi libro es el libro más completo que se ha hecho sobre Blas Valera. Y Vico, permíteme brevemente, nos quedan menos de 5 minutos. Primero, dividir muy rápidamente esta frase, que me parece que también es otro punto, otro hito dentro de la vida de Blas Valera. Es posible que los demás fundadores de la orden, se refiere a los jesuitas, la Compañía de Jesús, también hubiesen sido políglotos, de tal manera que habrían estado predispuestos a aprender otras lenguas europeas en los casos que lo hubiesen requerido. Aunque en cualquiera de estos el problema se habría reducido al aprendizaje de una determinada lengua, puesto que compartían experiencias culturales iguales o similares, y de no ser así, por lo menos compatibles. Líneas más abajo dice, pero allende del Atlántico, en las Indias Occidentales, las lenguas eran tan numerosas y diferentes como las culturas. Creo que eso, desde este punto de vista, es un segundo hito para entender esa decisión cultural, lingüística, ¿no? Bueno, indudablemente. Ustedes saben que el multilingüismo o la pluriculturalidad son fenómenos ancestrales, antiquísimos además. Lo que pasa es que en el Perú hemos vivido de espaldas a esa realidad, y solamente a mediados del siglo pasado comenzamos a darnos cuenta que nuestro país no era homogéneo, ¿no? Porque vivíamos de espaldas a la realidad. Pero el Perú es mucho más diverso de lo que nosotros, era mucho más diverso de lo que nosotros imaginamos. Solo en Lima, en lo que hoy es más o menos la región de Lima, se calculaba que había 2.500 lenguas, ¿verdad? Bueno, esto puede parecer asombroso, pero en la selva los jesuitas dicen que prepararon 167 catecismos en lenguas nativas. Quiere decir que había
167 comunidades diferentes, ¿verdad? Pero los jesuitas no tenían la tarea de evangelizar a toda la selva, sino parte de la selva. La otra parte de la selva estaba a cargo de los franciscanos. Entonces quiere decir que si en una mitad de la Amazonia peruana había 167 grupos diferentes, hay que imaginar que en la otra mitad seguramente habría una cantidad similar, si no igual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 300 lenguas en la Amazonia peruana, de las que hoy solo quedan 48. Íbico, nos quedan 2 minutos. Pasando a otro hito, justamente sobre la tarea de Blas Valera, ya ordenado jesuita y hecho todo un intelectual y lingüista, y dice, y daba clases de gramática quechua contra la voluntad del director del colegio, el padre Juan Sebastián, quien en represalia 2 años después elevaría una denuncia infamante contra el padre Blas que le complicaría la existencia hasta la muerte. Líneas más abajo se lee, permitió al padre Blas ver de cerca la forma impositiva en la que se practicaba la transculturación de los indígenas, es decir, el ejercicio del sacerdocio que en la América colonial implicaba la enseñanza doctrinal y la extirpación de idolatría. Bueno, sí, indudablemente el siglo XVI fue un siglo sumamente duro porque es el siglo de la instalación del poder español, ¿verdad? Así que es una etapa de confrontación muy fuerte que por supuesto los historiadores o personas muy interesadas tratan de disimular. Para nosotros en la historia del Perú el siglo XVI pasa como simplemente el siglo en que se instaló el virreinato, ¿no? Sin mencionar todo lo que significó en términos de vida a los pueblos indígenas, ¿no? La población peruana se redujo en ese siglo a menos de la mitad, ¿no? Entonces, y en México las cosas eran más o menos iguales. Los historiadores mexicanos dicen que aproximadamente en ese periodo, en primera etapa de establecimiento del poder español, habrían muerto no menos de 11 millones de aztecas, ¿verdad? Así que, bueno, en el Perú las cosas no fueron muy diferentes, ¿verdad? Sin embargo, hay historiadores, hay demógrafos que están tratando de decir que en realidad la población peruana no era tan grande, ¿no? Y que es casi imposible que en el Tahuantinsuyo hubieran existido 10 millones y que posiblemente la población indígena de entonces no habría sido más de 1,5 millones, 2 millones de habitantes, ¿verdad? Bueno, eso indudablemente tiene pues la clara intención de reducir la catástrofe demográfica que sufrió la población peruana, ¿no? Pero quiero terminar rescatando la figura de Blas Valera. Creo que Blas Valera es el personaje más brillante del siglo XVI. Alguna vez conversando sobre esto con Ricardo González Vigil, y me reaccionó muy rápido y me dice, oye, si Blas Valera es el personaje más importante del siglo XVI, ¿cómo queda Garcilaso de la Vega? Garcilaso de la Vega es el más brillante del siglo XVII, porque todas sus obras de Garcilaso de la Vega se publican en el XVII, ¿verdad? Lo único que se publica en el XVI es la traducción que él hace del libro de León Hebreo, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente el propio Garcilaso reconoce que la brillantez de Blas Valera era realmente singular, que no era un sacerdote más, era un sacerdote brillante, tan brillante que aun cuando lo discriminaban dentro de su orden, se vieron obligados a invitarlo para que participe en el Tercer Concilio Limense, porque lo consideraban como la máxima autoridad en la lengua quechua y en la lengua aymara, ¿verdad? Además hablaba, perdón, si me permite para terminar, hablaba griego, hebreo, chacha, y esta otra lengua, francés, porque él estudió con un maestro francés, Diego Corne, ¿verdad? Que fue el fundador del primer colegio del Perú, que comenzó a funcionar en Trujillo en 1552, ¿verdad?
Así que Valera tuvo la suerte de ser discípulo de este hombre brillante, ¿verdad? Y fue tan brillante como su maestro. Perfecto. Muchísimas gracias a los asistentes, a los presentes. Termino diciendo que el libro de Íbico Rojas Blas Valera contiene muchísima información, está muy bien narrado, hay información desde el punto de vista sociológico, antropológico, histórico y lingüístico. Creo que es un trabajo memorable y vale la pena haber sido reeditado en una bellísima edición. Y evidentemente El monje de Praga, de Marco Martos, no se preocupen, yo creo que este libro de cuentos fácilmente abarca un amplísimo rango de edades. Muchas gracias por su presencia. A pesar de su brevedad. A pesar de su brevedad. Ese es un mérito también.